Historia de David. Mi vida comenzó en las tranquilas colinas de Belén, donde pasaba mis días como pastor de ovejas. Siendo el menor de 8 hermanos, mi lugar estaba entre los campos, cuidando el rebaño de mi padre, Isaí. Ahí, en la soledad de los pastos, aprendí a confiar en Dios. A menudo, me enfrentaba a leones y osos para proteger a las ovejas, y siempre, en esos momentos, sentí la presencia del Señor guiándome. No tenía idea de que un día me llamaría para algo mucho más grande. Todo cambió cuando el profeta Samuel vino a nuestra casa. El Señor lo había enviado para ungir al futuro rey de Israel. Para sorpresa de todos, Dios no eligió a ninguno de mis hermanos mayores, sino a mí, el más joven. Frente a mi familia, Samuel vertió aceite sobre mi cabeza, y desde ese día, sentí el Espíritu de Dios sobre mí. Aunque no supe cómo ni cuándo, supe que mi vida ya no sería la misma. Poco después, fui llamado a servir en la corte del rey Saúl. El rey sufría de tormentos y el Señor me guió a tocar el arpa para aliviar su espíritu. Así fue como comencé mi servicio en la corte, primero como músico y luego como escudero del rey. Aunque era un honor estar cerca del trono, mi corazón seguía siendo el de un humilde pastor. Mi confianza estaba puesta en Dios, no en el poder. Mi fe fue puesta a prueba cuando los filisteos enviaron a Goliat, un gigante que aterrorizaba a todo Israel. Mientras traía provisiones a mis hermanos en el campo de batalla, vi cómo este guerrero desafiaba a nuestro pueblo y a nuestro Dios. No pude quedarme de brazos cruzados. Sin miedo y confiando en el Señor, me presenté ante Goliat solo con una honda y 5 piedras. El Señor guió mi mano, y con un solo tiro, derribé al gigante. Esa victoria no fue mía, fue del Señor, quien me dio la fuerza. Tras la derrota de Goliat, mi vida cambió. Fui aclamado como un héroe, y el pueblo comenzó a cantar sobre mis victorias. Pero esa fama trajo consigo la envidia del rey Saúl. Mientras más crecían mis éxitos, más crecía el temor de Saúl de que yo le arrebatara el trono. Al principio, no me di cuenta de lo peligrosos que se habían vuelto sus celos, pero pronto su odio hacia mí se convirtió en una amenaza real. En medio de esta creciente tensión, encontré a un amigo que sería como un hermano para mí, Jonatán, el hijo de Saúl. A pesar de que él era el heredero natural del trono, Jonatán reconoció el llamado de Dios sobre mi vida y sellamos un pacto de amistad y lealtad. Jonatán me protegió, incluso frente a su propio padre, y nuestra amistad fue uno de los mayores regalos que Dios me dio en esos tiempos difíciles. Con el tiempo, los celos de Saúl se convirtieron en una obsesión. Intentó enviarme al más allá en varias ocasiones, obligándome a huir de su presencia. Pasé años en el desierto, siempre mirando por encima del hombro, sabiendo que Saúl no descansaría hasta no verme en este mundo. Pero incluso en mi huida, confiaba en que el Señor estaba conmigo. Supe que, si seguía fiel, Dios cumpliría su promesa. A medida que huía, comenzaron a unirse a mí hombres descontentos y marginados de la sociedad. Se formó un ejército de fugitivos y, aunque vivíamos al margen de la ley, traté de ser un líder justo, siempre guiado por la voluntad de Dios. A menudo, me enfrenté a situaciones en las que pude tomar la vida de Saúl, pero no lo hice. A pesar de todo, nunca levanté mi mano contra el ungido de Dios. 2 veces tuve la oportunidad de acabar con Saúl. La primera, lo encontré en una cueva, vulnerable, y la segunda vez mientras dormía en su campamento. Mis hombres me instaron a matarlo, pero siempre me negué. Dije, no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. A pesar de todo lo que me había hecho, lo respetaba como rey. Dejé que Dios fuera quien juzgara entre él y yo. Finalmente, la guerra alcanzó a Saúl y a mi querido amigo Jonatán. Ambos murieron en una batalla contra los filisteos. Cuando me llegaron las noticias, el dolor que sentí fue indescriptible. Lloré amargamente por Jonatán y también por Saúl, quien, a pesar de sus errores, había sido el rey ungido de Israel. Compuse una canción de lamento en su honor, y su muerte marcó el fin de una era. Con la ausencia de Saúl, el pueblo de Judá me coronó como su rey.
Pero el camino hacia el trono de todo Israel no fue fácil. Pasaron años de conflicto hasta que, finalmente, las 12 tribus se unificaron bajo mi reinado. Me establecí en Jerusalén, la ciudad de David, y llevé allí el arca del pacto, para que la presencia de Dios estuviera en el corazón de nuestra nación. El Señor me dio muchas victorias y bajo mi reinado, Israel prosperó. A pesar de todos mis logros, no estaba exento de caer en el pecado. Vi a Betsabé y, aun sabiendo que era la esposa de Urías, la tomé para mí. Para ocultar mi pecado, envié a Urías a la muerte en la batalla. El profeta Natán vino a mí con una parábola que reveló la gravedad de mis actos. Me arrepentí profundamente y clamé al Señor por perdón. Aunque fui perdonado, las consecuencias de mis acciones fueron duras. El hijo que Betsabé y yo tuvimos murió, y mi familia empezó a desmoronarse. Mis últimos años estuvieron llenos de desafíos. Mi propio hijo, Absalón, se rebeló contra mí, y tuve que enfrentar la traición en mi propia casa. A pesar de todo, Dios me sostuvo. Preparé a mi hijo Salomón para que fuera mi sucesor y reuní todo lo necesario para la construcción del templo del Señor, aunque sabía que no sería yo quien lo construyera. Al final de mi vida, puedo ver cómo Dios ha sido fiel a su promesa. A pesar de mis errores, el Señor mantuvo su pacto conmigo, y de mi linaje vendrá el Mesías que salvará al mundo.